Mientras las cámaras del mundo se concentran en la guerra de Ucrania, Israel y la nueva coyuntura de Estados Unidos, el conflicto olvidado e ignorado que ha ocasionado más de 6 millones de muertes desde 1998, según Amnistía Internacional, y más de 1 millón de personas desplazadas tan solo en los primeros 6 meses de 2024, según ACNUR, resurge. Este conflicto tiene lugar en la República Democrática del Congo. El gigante africano es el segundo país más extenso de África y además está densamente poblado. Sin embargo, la mayoría de su población tiene un bajo nivel de vida, pues en 2023 el PIB per cápita de la República del Congo tenía el puesto 187 de los 196 en el ranking de aquel indicador. Esto repercute en la pobreza estructural, en el incremento de la presencia de grupos armados, en la gestación de migraciones y crisis humanitarias, pero sobre todo en la violencia estructural. De hecho, los años de conflicto de la República del Congo han sido los más nefastos en la historia del África contemporánea. Millones de congoleños han sido víctimas de la violencia, la cual tiene sus raíces en la colonización belga, que se encargó de cimentar fisuras entre las etnias. No obstante, después de la descolonización en 1960, la problemática entre las comunidades continuaba, pero se acrecentó en 1994 con el genocidio de Ruanda, en donde la comunidad minoritaria Tutsi era atacada por las milicias progubernamentales dirigidas por Hutus. Pero, ¿por qué Ruanda es importante? Pues después de 100 días de masacres en donde 800.000 personas murieron en Ruanda, tuvo lugar una rebelión Tutsi que ocasionó que los miembros de las milicias que habían cometido el genocidio se desplazaran a la República del Congo. En consecuencia, junto con otros factores como el control territorial y el de los recursos naturales, el nuevo gobierno de Ruanda, dirigido por Tutsis, se alió con Burundi y Uganda para invadir la República del Congo y derrocar al gobierno, lo que decantó tanto en la Primera Guerra como en la Segunda Guerra del Congo, las cuales esparcieron la violencia. Estas décadas de enfrentamientos han dejado un rastro de violaciones a los derechos humanos y actualmente la crisis se ha visto exacerbada por el movimiento 23 de marzo M23, una milicia que tomó las armas tras el incumplimiento del acuerdo de paz firmado en 2009 por el entonces presidente Joseph Kabila, que se comprometió a integrar el grupo rebelde Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, una mayoría tutsi desplazada de Ruanda tras el genocidio de 1994 al ejército congoleño. Desde el pasado 27 de enero, la milicia M23 se ha hecho con el control de la ciudad de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte. El M23, al que Ruanda es acusado de apoyar, ha tenido intensos enfrentamientos contra el ejército congoleño, dejando sus víctimas civiles a su paso. No obstante, el martes 4 de febrero de 2025, la milicia decretó un alto al fuego, lo que ha ocasionado que la vida cotidiana de los ciudadanos deba adaptarse a la inestabilidad de la situación. Ahora la población pasa por el flagelo de la violencia, el intento de resiliencia después de los asesinatos, torturas, mutilaciones, secuestros, matanzas en masa de civiles, restricciones en ámbitos como la alimentación, la salud, la educación, entre otros, e incluso el intento de sobrellevar las consecuencias de la violencia sexual que ha sido usada como instrumento de guerra en este país. Paréntesis, esta violencia se ve enfrascada en diversas formas. Primero, la influencia del legado colonial en las tensiones étnicas de la República del Congo. Las fronteras de los estados africanos fueron trazadas por sus colonias, lo que agudizó las tensiones entre las poblaciones locales, creando grandes choques sociales y después políticos. Segundo, la débil gobernanza desencadenó valores antidemocráticos, instituciones débiles y altos índices de corrupción. Esto produjo un declive en la prosperidad de las comunidades e influyó en el surgimiento de grupos armados. Tercero, la explotación de los recursos naturales en la República del Congo ha llevado a que el conflicto trascienda de lo social y político, inmiscuyéndose en asuntos económicos. El país cuenta con el 74% de cobalto del mundo y el 80% de todo el coltán, lo que ha potencializado en conflictos por intereses de las grandes potencias, pues estos materiales son de sumo interés por la enorme demanda internacional de productos electrónicos. De igual manera, los grupos armados activos de la República del Congo, que son más de 100, compiten por el control de las minas más valiosas de la región y se ven beneficiados haciendo que minerales como el oro, estaño y tatalio crucen las fronteras de forma clandestina a costa del empobrecimiento y explotación de la población. Y sí, en medio de ese caos, miles de civiles siguen atrapados en un conflicto que el mundo parece haber olvidado. Si quiere conocer más de esta y otras noticias, visite nuestra página web www.elespectador.com y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales.